Vamos a comenzar a hablar de postes, ¿no? Vamos a hacer 2 clases de postes y luego vamos a hacer 2 clases de EndoCrown y vamos a ver cómo nos va. Y luego lo siguiente es de que hoy ya vamos a dar pura teoría y luego vamos a hacer la próxima semana, vamos a hacer la parte práctica, vamos a hacer dos técnicas para hacer poste, vamos a hacer poste colado, pero con técnica de impresión con silicona, y vamos a hacer poste anatómico. ¿Correcto? Y otra cosa importante, yo estoy grabando la sesión y una vez grabado, ¿sí? Como demora un poquito porque es pesado, yo tengo que editar, primero se graba, luego lo editamos y luego lo cuelgo a la nube para luego enviar. Entonces demora un poquito, pero siempre yo lo estoy grabando, así que yo te lo voy a enviar, no hay problema, nos comunicamos por el WhatsApp y ahí te lo envío. Y también te envío la lista de materiales para la siguiente semana, si es que deseas hacer la práctica. Yo voy a hacer la parte demostrativa acá y si quieres tú me puedes seguir igual que hace lo mismo que yo para que puedas hacer la práctica también en tu casa o en tu consultorio donde te encuentres. Si tienes preguntas, yo voy a interrumpir la sesión, ¿no? No te preocupes, yo voy a interrumpir, voy a comenzar a hablar primero y luego voy a interrumpir para que tú puedas, para responder las preguntas que tengas, si es que tienes alguna duda al respecto a medida que yo voy a ir hablando, ¿correcto? Vamos a comenzar de una vez porque como tenemos solo 2 horas, ¿no? Para que nos alcance el tiempo, para que nos pueda alcanzar el tiempo para hacer la práctica. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿correcto? Voy a compartir mi pantalla. No te olvides de ponerme pin, ¿no? Para que me puedas ver grande. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Vamos a ver, es Microsoft Whiteboard. Vamos a poner acá. Listo. Correcto, tengo mi pizarra blanca. A mí me gusta hacer dibujos, así que vamos a intentar hacer unos dibujitos primero y luego ya empiezo a compartir mi PowerPoint. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer algunos dibujitos acá. Entonces, vamos a ver, quiero ver si es que se logra visualizar. Me avisan cualquier cosa. Está Rubén acá, ya le estamos dejando ingresar. Voy a hacer un dibujo de un premolar visto de frente y vamos a ver una situación clínica por ejemplo, un diente con endodoncia, ¿sí? Un dientecito con endodoncia. Voy a comenzar a dibujar acá. Y un ratito, déjame hacerlo. Y acá tenemos el material de la endodoncia. Ya desobturamos para perno. Correcto, ya desobturamos allí. Y tengo mi antagonista, así, ¿no? Tengo mi antagonista, vamos por acá, así, 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 y por acá algo así. Así. Esto que sea, esto que sea, se me movió la pantalla, espérame, y ahora sí. Esto que sea vestibular, esto que sea palatino o lingual, ¿sí? Y acá vamos a dibujarle el collito. ¿Correcto? Entonces, se logra ver, ¿no? Si se logra ver, por favor me avisan, se logra ver el dibujo, ¿sí? Voy a seguir dibujando, ¿está bien? Entonces, esta es vista frontal, ¿no? Vista frontal del dientecito. Le voy a hacer, acá los dientes contactan de esta manera, ¿sí o no? Van a contactar así, contacto acá, un contacto acá y otro contacto acá, ¿correcto? Entonces voy a tener puntos de contacto A, puntos de contacto B, ¿no? Y puntos de contacto C, ¿correcto? Puntos de contacto C. ¿Sí? Tres puntos de contacto, los ABC, los que tú conoces, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene la probabilidad de que fracture más una cúspide? Imaginemos este caso es una M o D, ¿no? O sea, tengo un dientecito que no tiene los rebordes proximales y solo tengo la cúspide vestibular y la palatina. Entonces, el que tiene mayor probabilidad de romper una cúspide es el B, ¿correcto? Es el B. Y generalmente las cúspides se rompen a nivel del cuello del diente, acá. ¿Correcto? Se rompen por acá, se termina fracturando allí. Ahora la pregunta, ¿no? Yo he ido a mi curso, doctor, y le voy a colocar un poste de fibra de vidrio. ¿Sí? Yo le voy a colocar un postecito de fibra de vidrio a mi dientecito, así. Ahora vamos a dibujar el palito, ¿sí? Vamos a dibujar el palito acá. Así, el palito, imaginemos que este sea mi postecito de fibra de vidrio, ya lo cementé.
Y en la parte oclusal, lo que yo le voy a colocar va a ser resina compuesta, ¿no? Resina, así que acá le voy a colocar resina, ¿sí? Resina. Pero la resina no se une al diente, ¿sí o no? Lo que se une al diente, ¿qué es? Es el adhesivo, ¿no? El adhesivo. Y entonces yo tengo que saber qué tan fuerte es el adhesivo. Entonces, básicamente la unión de los adhesivos a esmalte es fuerte, se podría decir, ¿no? Longeva. Pero la fuerza de unión en dentina es baja, ¿sí? Es baja la fuerza de unión. Entonces estamos hablando de que, ¿cuánto será? 10 megapascales, bajito, ¿no? O sea, no hay mucha fuerza de unión. 10, 15, 20, muy poquito. Entonces, la pregunta sería, el adhesivo, acá cómo está, ¿no? El adhesivo, ¿no? O la resina, ¿evitará que la cúspide se rompa? Pues lo más probable es que no va a evitar eso, ¿no? Porque no está protegiendo las cúspides de la fractura, ¿no? La fuerza de unión del adhesivo es muy débil y no se romperá y no evitará que se rompa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para evitar que se rompa? Bueno, doctor, lo que yo tengo que hacer es colocar una corona. Entonces, ¿una corona evitará que se rompa? Sí, ¿no? Sí, una corona evitará que se rompa. También yo hago mi corona casi. Yo hago mi corona, mi coronita, así, y evito que se rompa el dientecito, así. Evitaré que se rompa el dientecito. Ahí está mi corona. ¿Correcto? ¿Evito que se rompa? Sí. ¿Por qué evito que se rompa? Porque la corona engloba, ¿no? Hace una cobertura de las cúspides, une la parte vestibular con la parte palatina y entonces evitará que se fracture, ¿no? Evitará que se fracture, ¿correcto? ¿Sí? Lo vuelve uno solo. Entonces es importante. Pero ¿cuál es el problema de una corona, no? Una corona desgasta aproximadamente más o menos unos 75-85% de estructura dentaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar muy poco dientecito. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué alternativa tengo? Ah, ya, doctor, tengo la alternativa de hacer una incrustación. Así, mira, una incrustación. Una incrustación funciona. Sí, una incrustación overlay, ¿no? ¿Funciona? Claro que sí funciona. ¿Por qué, doctor? Porque engloba también, igual que la corona, ¿no? Engloba. Allí, englobará. ¿Correcto? Pero la ventaja de la incrustación overlay es que desgasto menos cantidad de estructura dentaria. De 55 a 65% de estructura dentaria desgasto cuando hago una incrustación. Es menor, ¿no? Pero igual estoy desgastando regular. Y la pregunta sería, doctor, ¿por qué hace esas cajas, esos hombros allí? Ah, doctor, porque como desgasto menos en altura, necesito mayor superficie de contacto para generar más retención. Ah, ya, eso está bien, claro que sí. Pero y mira, y si yo hago así, doctor, a ver qué pasaría si yo hago así. ¿Qué pasa si yo hago así? Aquí y aquí. ¿Qué pasa si yo hago así? Doctor, si yo hago así, pues se va a salir, doctor, porque no va a tener retención. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si yo no le hago perno? Si yo no le hago un poste de fibra de vidrio. Entonces yo puedo meterme así, mira, acá adentro, dentro de la cámara pulpar. Correcto. Y generar, utilizar la retención natural, la configuración natural de la caja que tiene la cámara pulpar para generar retención sin la necesidad de desgastar la estructura dentaria, ¿no? Entonces, ¿me da ventajas? Claro que sí, ¿no? Me da ventajas porque ya no tendré que desgastar la estructura dentaria para generar retención, ¿no? Entonces, yo quiero que tú observes acá, ¿no? ¿Cumplirá la misma función? Sí, cumplirá la misma función, proteger las cúspides, correcto, pero con menor gasto dentario. Entonces, sin duda es un factor importante que tú tienes que considerar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo, no? Que sin duda tú tienes que evaluar, ¿no? La función que realiza la pieza en el arco,
Y de acuerdo a la función que realiza la pieza en el arco, tú tienes que decidir qué aditamento debes de colocar. En el sector posterior, los postes no son tan importantes. O sea, tienes que saber que el poste no me va a reforzar la estructura dentaria. Más bien, me la va a debilitar un poco porque tengo que desgastar la dentina radicular para poder confeccionarlo. Entonces, la función del poste no es de refuerzo en el sector posterior, por ejemplo, la función no es de refuerzo. La función del poste es servir de anclaje para poder reconstruir parte del muñón que se ha perdido, ¿correcto? Pero sobre todo, en el sector posterior, yo necesito, para evitar la fractura de los dientes, una protección de cúspides. Eso va a ser más importante que colocar un perno. Muy importante que tú recuerdes esto de acá, muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el sector, ¿por qué es importante esto, no? Porque mira, las fuerzas que se están generando acá son oblicuas, mira, el eje del diente es así. El eje del diente es así. Y la fuerza que se está generando, el punto B, el punto A, el punto C, es oblicuo. ¿Me entiendes? Entonces, esta es la fuerza que se está generando y este es el eje. Por tal motivo, yo necesito proteger. ¿Correcto? Yo necesito proteger para evitar la fractura. Pero, por ejemplo, mira, en este caso de acá, por ejemplo, sector anterior inferior, así. Sector anterior inferior. Yo tengo mi apertura cameral que lo hago por lingual, ¿sí? Mi apertura cameral que lo hago por lingual. Mi apertura cameral que la hago por lingual, así. Y en dónde se realiza la fuerza o el contacto. El contacto se realiza justo en el borde incisal, acá. Y entonces esto es muy importante. Y el eje del diente es paralelo a la fuerza que se genera. Por tal motivo, ¿yo necesito colocar una corona acá? No, porque no tengo nada que reforzar. ¿Yo necesito colocar un poste? No. ¿Qué necesito colocar? Necesito colocar una resina. ¿Para qué? Para sellar la entrada del conducto, nada más, y que la gutapercha no se contamine. Eso es importante que tú recuerdes. Entonces, sin duda, las piezas en el sector anterior inferior son las mejores posicionadas en el arco y son las que mejor disipan la fuerza. Y tú vas a encontrar muchos dientes con endodoncia, perdón, muchos dientes con endodoncia que solo tienen una restauración con resina y funcionan muchos años en la boca del paciente. Eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque disipan bien las fuerzas, no requieren un refuerzo, ni requieren un poste. ¿Está bien? Importante. Y entonces, en el sector entero superior pasa lo mismo. Vamos a ver acá. Sector entero superior, así. Viene mi cúspide, viene mi dientecito y acá viene mi raíz, ¿no? La apertura viene por palatino. Así. ¿Y por dónde viene la fuerza? Justo viene en la cara palatina, justo donde tú haces la apertura, ¿no? Y mira, ¿dónde está el eje del diente? El eje del diente está acá. No es paralelo al eje, no es como abajo. Entonces, si yo le pongo una corona, ¿será importante? Vamos a ver. Ah, no, ¿dónde se fractura? Perdón, ¿dónde se fractura? Se fractura acá, ¿no? Correcto. Entonces, si yo le pongo una corona, a ver, si yo le pongo una corona, ¿será importante? Vamos a ver, recordamos una corona. Si yo le coloco una corona, pues, ¿me va a ayudar en algo? Pues no, ¿no? O sea, al final, de donde se agarra está un poquito que al final se termina rompiendo todo, ¿no? ¿Qué necesitas? Un poste, ¿sí o no? ¿Un poste para qué? Para que ayude a disipar las fuerzas. Pero tiene que ser un poste flexible para que ayude a disipar las fuerzas.
para que esta fuerza que viene por acá se disipe por acá, se vaya por acá, y te ayude a evitar la fractura. Entonces, en el sector anterosuperior es importante colocar un poste, más no una corona, ¿no? Más no una corona. Doctor, ¿y qué tengo que hacer acá? Una carilla sería mejor, ¿no? Una carilla. Pero una corona es innecesario, ¿no? Porque gastaría mucho diente. Pero el poste tal vez tenga importancia, ¿no? Pero en todos los dientes anteriores, anterosuperiores, ¿sería importante colocar un poste? No, no. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la guía incisiva? El central, ¿sí o no? El central hace la guía incisiva, ¿no? La protusiva, ¿no? ¿Y la lateralidad quién las hace? La guía canina las hace el canino. ¿Qué hace el lateral? En algunos casos ayuda al central, pero en la mayoría de casos no hace nada. ¿Por qué? Porque el lateral se relaciona con el canino inferior. Entonces, ¿qué hace? El lateral es un poquito más corto que el canino para permitir el paso del canino y que no lo choque, porque si fuera largo, lo chocaría, lo vestibularizaría o lo desgastaría. Entonces, en realidad, el lateral no hace función en la mayoría de los casos. Y entonces ese es el principal problema que tenemos muchos, ¿no? Porque a veces le hacemos endodoncia lateral y le hacemos su perno, y le hacemos su corona y le damos contacto, ¿no? Y al final se termina rompiendo, saliendo, o le reconstruimos con resina para darle contacto, y al final se termina rompiendo, saliendo. Y entonces ahí viene el problema, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el lateral no debería realizar función, o tengo que asegurarme de que el canino pase para evitar que se fracture mi restauración. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? No todos los dientes requieren que le hagas postes, no todos los dientes con endodoncia. Tú tienes que evaluar la función que realiza la pieza dentaria en el arco para decidir qué aditamento protésico tienes que colocarle. Pero en mi época, cuando yo estaba en la universidad, antes me decían diente con endodoncia, perno y corona, y eso no es así, ¿sí? En algunos casos yo colocaré una protección de cúspide, un endocrown, una incrustación, una corona, y en otros casos colocaré un poste, ¿no? Y una carilla tal vez. O en otros casos solo simplemente reconstruiré con resina. Eso tú tienes que evaluarlo bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat, no hay ningún problema y vamos poco a poco respondiéndola. Entonces, sin duda, estas cosas son importantes de recordar, sin duda, ¿no? Cuando nosotros estábamos estudiando un poquito nos decían o se justificaba, ¿no? Se justificaba en esa época que al diente con endodoncia debías de colocarle un perno y una corona porque, bueno, nos decían que un diente con endodoncia pierde más agua que un diente normal, por consiguiente se vuelve más frágil y quebradizo, y es por eso que se rompe. Y bueno, estudios demuestran que un diente con endodoncia pierde solo 0,05% más agua que un diente normal. Por tal motivo, y esa pérdida de agua no es significativa. Esa diferencia no es significativa. Por tal motivo, la pérdida de agua no es un factor que se considere para que un diente se vuelva frágil, ¿no? O un diente con endodoncia se rompa. Luego también te decían que el efecto de hacer la apertura cameral, que tú rompes ese efecto de cúpula que tiene la cámara pulpar y de esa manera le resta solidez estructural al diente. Pero, por ejemplo, cuando tú haces una MOD, ¿no? Cuando tú haces una MOD, pues rompes los rebordes proximales y eso debilita más el diente. Sin embargo, un diente con una restauración MOD, diente vital me refiero, con restauración MD, no se fractura, funciona bien, funciona, las restauraciones MOD funcionan, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué se rompe un diente con endodoncia? Entonces, tal vez el debilitamiento producto de la apertura con la cámara pulpar no es un debilitamiento importante. Entonces hay otro factor más importante, ¿no? También te decían de que, ¿qué más? De que el diente con endodoncia se anquilosaba, ¿no? Se anquilosaba. Y entonces al anquilosarse pierde movilidad y por eso es que se rompe. Y eso es falso, ¿no? Un diente con endodoncia no pierde movilidad. Tanto así que tú puedes hacer ortodoncia en un diente con endodoncia, lo puedes mover y no vas a tener problemas. El periodonto está allí. Entonces eso es falso. Entonces, doctor, pero los dientes con endodoncia sí se rompen. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué se rompen? Ya, entonces hay una teoría que explica más o menos, ¿no? Una teoría bastante aceptada, que explica más o menos por qué se rompe un diente. Y ellos te dicen, ¿no? De que hay unas células que se llaman propioceptores. Estas células se encuentran a nivel del ligamento periodontal y en la cámara pulpar y son unos receptores de presión. ¿Qué pasa normalmente, no? Yo, por ejemplo, muerdo algo duro
Y un reflejo es abrir la boca para evitar hacerme daño a los dientes. ¿Sí? O me muerdo la lengua y automáticamente abro la boca para proteger mi lengua, ¿no? Y no hacerme daño. A eso se llama respuesta propioceptiva. ¿Correcto? Entonces es un mecanismo de protección. Yo tengo receptores, por ejemplo, de calor en la piel, ¿no? Por ejemplo, yo toco algo caliente y hago un reflejo, saco la mano. ¿Sí? No, eso es un mecanismo de protección, es un reflejo. Pero ¿qué pasa en un diente con endodoncia? Hay estudios que demuestran que la respuesta propioceptiva se ve disminuida en un 55%, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar allí? O muerdo el objeto duro, o cuando muerdo el objeto duro, o rompo el objeto o me rompo el diente. ¿Me entiendes? Ahí ese es el problema, porque hay una disminución en la respuesta propioceptiva. ¿Y dónde no tengo yo el control de las fuerzas? En la parafunción, cuando duermo, por ejemplo, no tengo control de las fuerzas que genero. Y entonces ahí podría romper un diente. Y entonces seguramente te ha pasado, ¿sí o no? Doctor, estaba tomando, o doctora, no sé, estaba tomando mi desayuno y justo mordí un pan remojado y se me rompió el diente. No, no se te rompió el diente. En la noche ya se te había roto, o antes ya se te había rajado. Con el pan se terminó de salir, ¿no? Porque es imposible, pues, que el diente se rompa con un pan mojado, con un chisito, con esas cosas, con una papita, ¿no? Así te dicen los pacientes porque no entienden que ya se había roto, ¿correcto? Pero eso es importante que tú sepas, o sea, en ese momento, en la parafunción se generó mucha fuerza y crack, se rajó. Y entonces cuando el paciente come algo, se termina de romper, ¿me entiendes? Porque no tiene control, no tiene ese mecanismo de protección. ¿Correcto? Y es por eso que se rompen los dientes. Pero ¿qué dicen los endodoncistas? ¿No? Mis amigos endodoncistas dicen, no, pero eso es falso, porque los propioceptores se encuentran en el ligamento periodontal y la endodoncia no tiene nada que ver con el ligamento periodontal, solo nos quedamos dentro del conducto. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo que tú hagas algo en el ligamento periodontal, o sea, tú no vas a retirar los propioceptores, pero sí hay una modificación en la irrigación, ¿sí? ¿No? Porque la nutrición de las células del ligamento periodontal se ve afectada producto de la endodoncia, ¿sí? ¿No? Eso es normal. Entonces, ¿qué va a haber? No va a haber una disminución en la cantidad de propioceptores, sino va a haber una disminución en la calidad de la respuesta propioceptiva en sí. ¿Me entiendes? Hay una disminución en la calidad. Ya no se va a transmitir como se transmite en un diente natural. Sí hay una modificación, porque hay un corte de la circulación, y eso es importante considerar. Entonces, los endodoncistas, si bien es cierto, creen que no hacen nada, sí hacen, porque están cortando la nutrición, cortando la circulación y la respuesta nerviosa sensitiva. Eso es importante porque recuerda que hay comunicaciones del ligamento periodontal con el conducto radicular a través de los conductos accesorios, deltas radiculares, deltas apicales, conductos laterales, etc. Hay irrigación, hay circulación. Entonces allí se ve manifiesto, la disminución en la calidad de la respuesta propioceptiva. Y es la teoría más aceptada, sin duda. Entonces, por consiguiente, un diente con endodoncia es más susceptible a la fractura, ¿correcto? Pero yo tengo que analizar, de acuerdo a la función que realice en el arco, la pieza dentaria, para yo poder decidir qué aditamento protésico tengo que colocar, ¿correcto? O si necesitaré una protección de cúspide o si necesitaré un poste. ¿Correcto? Y eso es importante que tú recuerdes. Y eso es parte de una filosofía de trabajo que lo populariza un doctor que se llama Pascal Magnier, ¿no? En un libro, justamente tiene un libro escrito en eso, un capítulo inclusive, que se llama No Post, No Crown, ¿no? No poste, no corona. Eso es importante que tú recuerdes. Pero yo le sumaría algo adicional, ¿sí? Yo le sumaría algo adicional. No hagas endodoncia, porque la endodoncia genera problemas. Esto que te estoy hablando, de la disminución de la respuesta propioceptiva. Entonces, biomecánicamente hablando, no es bueno que tú hagas muchas endodoncias. En mi época se hacían endodoncias preprotésicas, le llamaban. O sea, diente extruido, un diente que ya le ibas a hacer un puente, que decía, mejor para que ya no le duela, le hagas la endodoncia. Y así muchos odontólogos hacíamos endodoncias sin requerir siquiera, ¿no? Entonces el procedimiento. Y eso no es bueno porque biomecánicamente hablando, estás perjudicando la pieza dentaria. Doctor, pero si la caries es muy profunda,
y ya necesito hacer la endodoncia, entonces mejor es un recubrimiento pulpar. Doctor, pero los recubrimientos pulpares no funcionan, porque yo, bueno, el hidróxido de calcio es todo un problema, se seca, se cuartea, se reabsorbe, forma zona de necrosis por coagulación y todo lo demás, lo que ustedes ya conocen. Sí, pero yo no te estoy diciendo que hagas recubrimientos pulpares con hidróxido de calcio, yo te estoy recomendando que hagas recubrimientos pulpares con silicatos tricálcicos, como por ejemplo estos materiales que les llaman materiales bioactivos, como uno de uno de los primeros que salió, que era el MTA, ¿se acuerdan? El MTA, el mineral trióxido agregado, que se utiliza para el caso de perforaciones radiculares, ¿no? Que lo desarrolla un doctor que se llama Tora Bineyat, ¿sí? Y que es muy utilizado para apicectomías o para perforaciones radiculares porque fragua en húmedo es uno de los materiales que fragua en húmedo, pero ¿cuál es el problema? Que no lo puedes utilizar para recubrimientos pulpares porque demora creo que 2 días en endurecer, ¿no? Entonces ahí tienes una limitante. Entonces, a medida que fue avanzando la tecnología, sale una empresa que se llama Pulpdent, que desarrolla un material que se llama Activa, que lamentablemente no se vende en el Perú, pero acá hay un material bastante interesante que se llama Biodentin de Ceptodon, ¿sí? El Biodentin, ese material es ideal para recubrimientos pulpares porque es silicato tricálcico puro, y demora más o menos de 8 a 10 minutos en endurecer, pero tiene sus limitaciones. Primero es caro, viene en unidosis, requieres un amalgamador y tienes que hacer la mezcla completa, ¿no? Doctor, no, podría abrir la cápsula, sacar un poquito del polvo y del líquido, no es lo ideal porque tu mano no tiene la velocidad suficiente como para hacer la mezcla, para eso requiere un amalgamador, ¿correcto? Y además no sabes la proporción exacta que deberías utilizar. Entonces, en base a eso, sería mejor utilizar la cápsula completa, ¿no? Y el amalgamador. Pero también tienes otras alternativas, como por ejemplo el Teracal LC de Visco, material que es también silicato tricálcico, pero también tiene una parte de resina. Y eso le da una ventaja, le da ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja significativa e importante? Que yo lo puedo fotopolimerizar. La desventaja es que toda resina es tóxica. Por tal motivo, al ser ligeramente tóxica, tal vez no sea el mejor material para recubrimientos pulpares directos, ¿correcto? Para procedimientos pulpares indirectos podría funcionar mejor, ¿correcto? Además también tienes otro que se llama Cavity Liner, que también se vende acá en el Perú, ¿no? Tal vez podría ser una opción más importante que utilizar el hidróxido de calcio, que sin duda tiene desventajas como las que ya mencionamos, que se reabsorbe, que se cuartea, que forma zonas de necrosis por coagulación y que reduce el volumen de la cámara pulpar, ¿no? Estos materiales no se reabsorben, son definitivos y se pueden adherir a los adhesivos o a los ionomeros modificados con resina. Entonces te daría ventajas poder realizar. Entonces, sin duda, yo creo que la endodoncia no es la solución a tus problemas. Yo creo que la endodoncia es el inicio de todos tus problemas y deberías hacer más recubrimientos pulpares y menos endodoncias. Eso es importante que tú lo consideres, ¿correcto? El segundo dibujito que yo les quería realizar es este de acá. Vamos a ver, ¿estamos en tiempo? Sí, estamos en tiempo. Vamos a hacer un segundo dibujito para considerarlo acá. Vamos a ver. Doctores, como les digo, si tienen alguna duda, ¿no? Si tienen alguna duda, lo pueden ir escribiendo por el chat. No se preocupen, allí vamos a intentar responderle todas las dudas que puedan tener, ¿correcto? Y vamos a hacer un segundo dibujo. Imaginemos que vamos a hacer una endodoncia. Yo no soy endodoncista, ni mucho menos, pero tengo amigos que son endodoncistas y tal vez he hecho algunas cuantas endodoncias en mi vida, ¿no? Entonces vamos a imaginar que vamos a hacer una endodoncia en una molar, ¿correcto? Vamos a hacer una endodoncia en una molar. Lo voy a dibujar acá, ¿ya? Hacer una endodoncia, vamos a dibujar el conducto distal, así, vamos a dibujar acá así, y vamos a dibujar el mesial, los mesiales, así, y vamos a dibujar acá la corona, acá así, y sus dos conductitos, 1 y 2, y vengo por acá, llego por acá, así, y voy por acá arriba, así. Ay, perdón, se me ha hecho, ya no importa. Así. ¿Correcto? Imaginemos que tenemos una molar inferior. ¿Está bien? Una molar inferior. ¿Correcto? Ahí tenemos una molarcita. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver.
imaginemos que vamos a hacer una biopulpectomía, ¿correcto? Vamos a dejar la endodoncia a U. Imaginemos que no tenemos localizador de ápice, ¿ya? O sea, a la antigüita nomás, radiografía vamos a tomar. Entonces voy a dejar a 1 milímetro del ápice mi endodoncia, ¿está bien? Y voy a utilizar como cono principal, ¿no? Para obturar esta endodoncia, un cono 35, ¿ya? Imaginemos, ¿no? Voy a utilizar un cono 40 también, ¿no? Pero 35 ya vamos a utilizar 35. ¿Qué quiere decir cono principal 35? Quiere decir que yo para que entre mi cono 35 tengo que haber colocado una lima 35 milímetros, ¿correcto? Una lima L35, si no, no entra mi conito, ¿no? ¿Qué quiere decir L35? Quiere decir que la punta de esa lima mide 0,35 milímetros, ¿correcto? Eso es lo que mide. O sea, quiere decir que yo he ensanchado el conducto a esta distancia aproximadamente hasta 0,35 milímetros, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero en realidad más o menos hasta ahí, ¿no? He podido ensanchar, ¿correcto? Y entonces ya vamos a ver lo siguiente. Ya, imaginemos que ya obturé. Entonces yo quiero confeccionar un poste. La pregunta sería, ¿cuántos milímetros de gutapercha dejo? La mayoría de nosotros, no te estoy diciendo que todos, pero la mayoría utiliza el método de, el método radiográfico, ¿no? O sea, toma la radiografía, verifica la longitud, pone su reglita y ver cuántos deja, ¿no? La mayoría deja entre 3 a 5 milímetros de gutapercha, ¿correcto? La mayoría deja así. Imaginemos ya yo no voy a ir ni al extremo ni al otro, al 4 voy a dejar, 4 milímetros de gutapercha. ¿Está bien? Vamos a dejar 4 milímetros de gutapercha. En este caso, vamos a dejar 4 milímetros de gutapercha. ¿Qué quiere decir? Yo voy a retroceder 4 acá. Quiere decir que retrocedo 1, vendría a ser L40, he retrocedido 1 milímetro, L40. Retrocedo 2, L45. Retrocedo 3, L50. Y retrocedo 4, L55 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que a 4 milímetros del ápice yo le he puesto una lima 55, ¿no? Yo hago para una biopulpectomía una técnica que se llama técnica de retroceso progresivo, ¿sí o no? Entonces voy aumentando el diámetro de la lima y voy retrocediendo 1 milímetro. Quiere decir que a 4 milímetros del ápice yo puse una L55. ¿Qué quiere decir esto? Que el conducto estuvo ensanchado como mínimo 0,55 milímetros, 0,55 milímetros como mínimo, ¿eh? A 4 milímetros del ápice. ¿Está bien? Y eso es lo que yo he dejado. O sea, hasta aquí he desobturado. ¿Está bien? Para hacer mi postecito. Ahora la pregunta sería, ¿con qué desobturo la gutapercha? Bueno, yo puedo utilizar dos fresas, ¿no? Unas fresas que se conocen como fresas Gates-Glidden, que tienen una forma de gota de agua o de flamita de vela, se podría decir. Una forma de flama de vela, ¿no? Y que me sirve para sacar la gutapercha, pero no me puedo poner a las paredes, no me puedo pegar a las paredes porque si no hago socavados, ¿sí? No me puedo colocar a las paredes porque hago socavados, ¿correcto? ¿Correcto? No me puedo colocar a las paredes. Entonces necesito utilizar una fresa que nosotros le llamamos fresa piso, pero en realidad se llama fresa largo, ¿no? Pues nosotros compramos esa fresa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué les iba a decir? Correcto. Entonces yo voy a pasar mi fresa piso. Pero, importante, lo que yo necesito siempre es, si voy a pasar la Gates, debo terminar pasando la piso. ¿Correcto? Debo terminar pasando la piso. O sea, con la Gates yo no le doy forma a las paredes, no regularizo las paredes. Yo tengo que pasar Gates y luego la piso. Y por eso muchos pasan de frente la piso, porque la piso también desobtura, tiene punta y desobtura, ¿no? Entonces también desobtura. Entonces yo siempre o pasaré la Gates, pero termino con la piso, o de frente paso la piso. Y la piso viene por números. Por ejemplo, la piso 1, ¿no? Tú ya la conoces, la has comprado. Piso 2 viene así en el kit, ¿no? De Maylefer, por ejemplo, ¿no? Una marca muy conocida. Piso 3, piso 4, y piso 5. En algunas marcas tiene hasta 6, pero tú compras la de Mailef, el piso 5. Entonces acá viene la pregunta, ¿sí o no? A ver, tenemos estas 5 fresas.
Así, sinceramente, con la mano en el pecho, no nos vamos a mentir, ¿sí o no? Tu piso 1 ya se te rompió desde la universidad, ¿sí o no? Y no te has vuelto a comprar. No te has vuelto a comprar nunca más tu piso 1 no te has vuelto a comprar. ¿Correcto? La piso 4 y la piso 5 prácticamente ni siquiera las has usado. Son muy grandes, ¿sí o no? Ni siquiera las has usado. Muy grandes. ¿Está bien? Tú utilizas la piso 2 y la piso 3, sobre todo para una molar, ¿no? Me refiero para una molar. Pero los que hemos hecho postes con fresas piso 2, sabemos de que son muy... Si yo hago un postecito, me va a quedar muy delgadito. Entonces la mayoría de nosotros pasamos la piso 3. Pasamos la piso 3. Esta es la que pasamos, la 3. Y ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Cuánto mide la piso 3? ¿Cuánto mide la piso 3? Porque yo quiero saber cuánto mide hasta dejarlo a 4 milímetros del ápice. Bueno, la piso 1 mide más o menos 0,70. La piso 1 mide 0,70. La piso 2 mide 0,90. Y la piso 3 mide 110. 110. Y entonces pregúntale a tu profesor de endodoncia, yo puedo poner una fresa piso 3 a 4 milímetros del ápice, y el doctor te va a decir, una lima 110, tercera serie, a 4 milímetros del ápice, y tu profesor de endodoncia te va a decir, no, pues porque vas a perforar, ¿no? Es demasiado ancho. Sin embargo, todos los días nosotros hacemos esto cuando hacemos un poste. ¿Qué hacemos? Duplicamos el diámetro del conducto. Duplicamos el diámetro del conducto. Prácticamente lo hemos duplicado. ¿Ves lo que me refiero? ¿Ves a lo que me refiero? Entonces ahí viene el problema, ¿no? El riesgo de perforación que yo puedo tener cuando realizo mi poste, ¿no? Y entonces me dice, doctor, pero ese es el caso cuando hacemos un poste colado, pero yo hago fibra de vidrio, doctor. Entonces ese fibra de vidrio, dice, no, más delgadito, doctor. ¿Más delgadito? ¿Estás seguro que es más delgadito? Y mira qué pasa, ahorita te respondo, pero mira qué pasa. El conducto, bueno fuera que fuera redondo, ¿sí o no? Pero el conducto no es redondo. El conducto es como si fuera un frejol, ¿sí o no? Así. Así, dado. ¿No? Y entonces por acá está el conducto así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? Cuando tú comienzas a pasar tu micromotor, ¿no? Comienzas. Y entonces tu profesor de endodoncia te dice, ¿sí o no? Te dice, ¿no? Cuando tú instrumentas, ¿qué te dice? Aléjate de la zona de peligro. ¿Cuál es la zona de peligro? La furca, ¿sí o no? La furca, ¿sí? Pero con la fresa del micromotor, no puedo, ¿sí o no? No puedo alejarme porque no siento. Y entonces, ¿qué puedo ocasionar? Una perforación o un debilitamiento de la pared. Y entonces, doctor, pero ¿cuánto de dentina debo de dejar? ¿Cuánto de dentina debo de dejar? ¿Correcto? Para yo poder evitar que se perfore esa zona. ¿Cuánto de dentina? Bueno, ya hay estudios que dicen eso. Hay un estudio del doctor Sachi Cohen, el doctor Cohen, perdón, es el de las vías de la pulpa, y te habla justamente de la cantidad de dentina remanente que debe haber en la periferia de un conducto. Y él te dice que debe ser más o menos 1 milímetro. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo sé que he dejado en esa zona 1 milímetro de dentina? Ahí está el problema. Entonces mira, voy a enseñarte unas fotitos. Voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir. A ver, espérate. Ahí. Y voy a enseñarte unas fotitos. No se vio. Perdón, disculpe. Ahí está. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Entonces mira acá. Ese es un estudio bastante interesante, ¿no? Ahí lo agrandado. Se está utilizando 2 sistemas de postes prefabricados
el Unimatrix de Dentsply, de Maillefer, perdón, y el Parapos, ¿no? Y entonces mira en la zona de acá, mira la zona de la furca, mira lo delgadito que queda. Igual en el otro, ¿no? En el otro también se ve igual. Mira, hasta más delgado. Pero doctor, no perforó, claro, pero ¿cuánto de dentina te queda? Y ahí es el problema, no sabes pues cuánto de dentina. Yo, la única manera de poder saber es tomar una tomografía, pero ¿quién va a tomar una tomografía para hacer un poste? ¿Me entiendes? Entonces ahí tienes una dificultad, no sabes, porque el conducto no es redondo, el conducto es ovalado. Entonces ahí tengo una dificultad, no puedo saber. Pero sin duda, con la radiografía te puedes dar cuenta de que estás dejando poca cantidad de dentina, sobre todo en la furca. Entonces ahí tal vez no sea muy interesante. Mira, por ejemplo, eso es lo que les decía, ¿no? Doctor, yo pongo prefabricado mejor, más fácil y después, de paso, más delgadito. Y ahí esto es lo que yo les digo, ¿no? Mira, esta es una marca que se vende acá en el Perú que se llama Classic de Nordic, ¿no? Y mira, la mayoría de postes número 1 que se venden en el mercado tienen un diámetro mayor a 1,2, mira, perdón, mayor a 1 milímetro. Y te debe haber pasado, ¿sí o no? Tú has pasado tu fresa piso 3, sobre todo en la universidad me decían acá rato lo mismo, ¿no? Sobre todo en la universidad. Tú pasabas tu fresa piso 2, perdón, tu fresa piso 3, pasabas, y que luego querías meter tu poste, marcabas lo que medía y doctor, no ingresa, doctor, no ingresa. Le falta como 3 milímetros. Entonces, ¿qué te decía tu profesor? Pégate a las paredes, ¿no? Hasta que el poste caiga, ¿no? Y entonces, ¿qué estás haciendo? Ensanchando de más. ¿Por qué no calzaba? Porque la fresa piso 3 mide 1,10 y tu poste número 1 mide más que eso, mira, 1,2. Por eso es que no calzaba, pues. ¿Me entiendes? Entonces tú te pegabas a las paredes con tu lima, con tu fresa y ensanchabas más, ¿no? Y entonces debilitabas más. Entonces si tú creías que eras muy conservador, ¿sí? Al hacer postes prefabricados, en realidad no lo eres. Tendrías que buscar un poste mucho más delgado. Pero la mayoría de postes, número 1 de la mayoría de marcas, sobrepasa el milímetro de ancho, ¿sí? Y eso es un factor muy importante a considerar, ¿no? Un factor muy importante a considerar. Entonces, sin duda, tienes que considerarlo, importante, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a ver, pues, ¿qué hicimos nosotros? Voy a dejar de compartir acá. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nosotros hicimos un estudio, ¿no? Un estudio bastante interesante, justamente para evaluar esto, ¿no? Porque en realidad nosotros queríamos ver si realmente podíamos, o sea, qué pasaba cuando nosotros llegábamos, ¿no? A desobturar con una fresa piso 3 a 4 milímetros de lápiz. Eso es lo que nosotros queríamos saber. Entonces queríamos averiguar eso justamente. Vamos a ver acá. ¿Qué hicimos nosotros, no? Nosotros evaluamos. Hicimos un estudio que lo presentamos en el Congreso de la Sociedad de Prótesis. ¿Sí? 40 dientes extraídos, primeros molares, y medimos, ¿no? Pasamos nuestra fresa piso 3 a 4 milímetros del ápice y medimos, ¿no? ¿Qué medimos? Justamente eso, el tercio medio, que es hasta donde tú llegabas o hasta donde ibas a llegar con tu fresa. Acá, esta partecita de acá, ¿ves? Hicimos eso, cortamos, hicimos los cortes en dientes extraídos para ver cuánta dentina teníamos al final. ¿Y qué obtuvimos? Que en el 100% de los casos, 100% de los casos, teníamos menos de 1 milímetro, de todos, con algunos perforados, algunos rajados y algunos debilitados. O sea, teníamos un 100%. Mira, cada vez que tú pones tu fresita piso 3 a 4 milímetros de lápiz, y te debe haber pasado esto. No me digas que no, sí te ha pasado, no me mientas, sí te ha pasado. Has metido, estás apurado, entonces le metiste la ruedita del microdar al máximo, y luego hasta abajo, le metiste porque querías hacerlo rápido, y entonces, ¿qué hiciste ahí? El paciente, doctor, me dolió. Entonces tú sacas la fresa y estás asustado, ¿no? Porque pensaste que perforaste, ¿no? Metes tu lima y no sangra nada. Le echas agüita para que se enfríe, ¿no? ¿Qué pasó? Como giró tan rápido, calentó. ¿Y qué pasa cuando se calienta una dentina? Se quema, ¿sí o no? Huele a como cuerno quemado. ¿Sí? Lo que te han dicho en la universidad, eso es cierto, ¿sí o no? Todos son líos de ese olor, ¿sí o no?
¿Y qué pasa cuando una resina se calienta? Se quema y se raja con mayor probabilidad. Y entonces has transmitido el propulsor. Entonces, ¿por qué duele? Claro, porque el calor ha sido transmitido ¿a dónde? Al ligamento periodontal. Y en el ligamento periodontal todavía hay fibras nerviosas. Por eso es que le ha dolido, ¿sí o no? Y entonces, ¿tú qué dices? ¿Ya pasó? Sí, ya pasó, doctor. Ya no me duele. Claro, pues toda la dentina te ha quedado, toda la dentina te ha quedado reseca dentro del conducto. Y entonces esa dentina será buena para soportar las fuerzas oclusales. No, no. Y encima que has hecho una sopa de ligamento periodontal también, ¿no? Y entonces, doctor? Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería la velocidad correcta para desobturar un conducto? Eso es importante, ¿sí o no? La pregunta sería, a ver, doctores, ustedes con la mano en el pecho, sí, sinceramente, ¿saben a cuánto gira su micromotor? No saben, ¿sí? ¿Sabes cuál es la velocidad correcta para desobturar un conducto? Entre 1000 a 5000 revoluciones por minuto. A ver, prográmalo en tu micromotor, ¿no? Porque estamos con nuestra ruedita ahí, ¿no? Doctor, a ver, mi ruedita, te giras la ruedita de abajo y no sabes, ni siquiera sabes cuánto gira. Un micromotor debe girar entre 15.000 a 30.000 entre 15.000 a 30.000 revoluciones por minuto. Eso es lo máximo que debe girar, ¿no? Pero no puedes programarlo. Esa es una dificultad. Y también tienes otra cosa importante, sino todo tu micromotor, no me mientas, todos tus micromotores, todos los que has comprado te han venido con una manguerita, sino, ¿para qué es esa manguera? ¿Para qué crees? Para que le eches agua. Pero a ver, dime la verdad, ¿quién en su consultorio tiene refrigeración en su micromotor? Nadie. Nadie le pone agua al micromotor. Yo le digo, ¿por qué? ¿No? ¿Tú crees que la manguerita viene de adorno? No, la manguerita no viene de adorno, la manguerita tienes que utilizarla. Sobre todo, ¿en qué casos? En estos casos donde tienes que enfriarse o no. Y entonces, si estás utilizando mucha velocidad, tal vez es bueno utilizar un motor eléctrico para que puedas controlar mejor la velocidad en lugar de un micromotor, que serían más precisos. Total, si no vas a usar agua. Entonces ahí sí es un problema, ¿sí o no? Eso es un problema. Entonces el calor que uno genera al momento de meter la fresa hace que la dentina se vuelva reseca y quebradiza. Y también transmitirás pues, el calor al ligamento periodontal, no puedes controlar la velocidad de rotación del micromotor, todo es un problema, ¿sí o no? Y entonces, pero doctor, nos han enseñado esa técnica en la universidad, doctor. Entonces yo te explico, yo te digo, a ver, esta de acá, este slide te ejemplifica todas las técnicas que hay para desobturar un conducto. Y entonces, como puedes ver, en el número 2 dice dejar como mínimo entre 3 a 4 milímetros de material de endodoncia. Esa es la técnica que más usamos. Sin embargo, si tú revisas la literatura, el dejar de 3 a 4 milímetros de gutapercha es la técnica que se debe utilizar para dientes cortos, no para todos los dientes. Sin embargo, la mayoría de profesores o la mayoría de doctores utiliza esta regla para desobturar todos sus conductos. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo sencillísimo. Tú tienes un canino de 31 milímetros. La pregunta sería, ¿vas a desobturar 28 para dejar 3 milímetros de gutapercha? Primero que la fresa piso solo mide 16. Te faltan 12, ¿sí o no? No vas a desobturar, o sea, esa regla no se aplica para todo, se aplica solamente para dientes cortos. ¿Está bien? Doctor, aplica la regla de desobturar 2/3 de la longitud de trabajo de la endodoncia. Esos son para dientes con una longitud promedio, ¿no? Por ejemplo, si yo no le voy a aplicar esa regla, yo no voy a aplicar esa regla a un canino. Si aplico 2/3, ¿qué va a pasar? 2/3, o sea, multiplico 2/3 de 31. 2 por 31 entre 3. ¿Cuánto sale? Aproximadamente 20 y un poquito más. Voy a desobturar 20 milímetros de un canino si mi fresa piso mide 16. No puedo aplicar esa regla. ¿Me entiendes? ¿Cuál podría aplicar? 1 a 1 con la corona. Podría ser. Si mi corona mide 8, pues yo desobturo 8 más y obtengo 16. Ahí está bien, ¿sí o no? Entonces podría ser esa regla. ¿Ves cómo tú tienes que elegir la regla de acuerdo a la situación y no estandarizar una sola regla para todo? Eso es importante considerar. Y la regla que más se está utilizando es de que el poste debe sobrepasar por lo menos la cresta ósea. Y eso sobre todo debes aplicarlo ¿en dónde? En molares, ¿no? Esa es la regla muy importante.
Y la regla que nadie usa es esta de acá, ¿no? El grosor del poste debe ser 1/3 del grosor de la raíz como máximo. Y entonces ponemos unos pernazos gigantes, metálicos, ¿no? Y entonces decimos, no importa, pues, ¿no? Esa regla nunca la aplicamos. Y así decimos, no, el perno colado rompió la raíz, doctor. No, ¿cómo va a romper? Pues, o sea, el perno colado no rompió, sino que estaba tan debilitado y encima tú le pusiste metal, ahí se va a romper, pero en realidad la indicación tal vez no fue la correcta. Tal vez no fue la correcta. Entonces, sin duda, tú tienes que valorar estas cosas al momento de decidir qué técnica voy a utilizar o qué consideración voy a tener para desuturar el conducto radicular. ¿Correcto? Para desuturar el conducto radicular. Y lo último que les quería decir, para pasar un poquito a las preguntas, si tienen alguna duda me avisan, voy a dejar de compartir y les voy a pasar otra slide importante. ¿Sí? Este slide que es muy importante. Mira, vamos a poner acá. Este de acá. Pregunta, ¿no? Pregunta del millón. Pregunta del millón. Cuando nosotros mandamos a hacer un poste colado, ¿sí? Le decimos al técnico dental, señor técnico dental, hágame el poste de esta aleación, le decimos así al técnico dental, así sinceramente, con la mano en el pecho. Le decimos, señor, yo quiero que me lo haga de esta aleación. La verdad es que no. Le enviamos el patrón de Duralay y el técnico hace su poste, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a ser el poste el técnico? Te lo explico así sencillamente para que podamos comprendernos. El técnico no va a agarrar tu postecito bonito y lo va a enterrar en un cilindro especial y lo va a vaciar solito. Eso no va a ser el técnico. El técnico, ¿qué va a hacer? Va a agarrar tu poste. Primero va a encerar sus coronas metalocerámicas, que tiene como 10 allí. Las va a encerar todas y las va a colocar en un solo crisol, en un solo cilindro de colado, y ahí va a poner tu poste. ¿Correcto? Y lo va a colar todo junto. ¿Correcto? Y va a obtener, ¿qué va a obtener allí? Va a obtener todo un colado de un solo material. Del material del cual, tu poste va a salir del material del cual están hechos sus coronas metalocerámicas. Tienes que recordar que esas cofias metalocerámicas están hechas de una aleación muy dura, porque recuerda que esa corona se tiene que meter a un horno a más de 1000 grados centígrados para que pueda hacer la cocción de la cerámica. Entonces el metal debe ser muy resistente. ¿Qué material utiliza o qué aleación utiliza el técnico para hacer sus coronas metalocerámicas? Utiliza pues la aleación más dura que tenemos, ¿no? Cromo cobalto, ¿no? Remanium, por ejemplo, puedo utilizar. Para que te des cuenta, más o menos, el remanium es la aleación que se utiliza para hacer las PPRs, ¿correcto? Es la aleación más dura que tenemos, ¿correcto? Entonces, la mayoría de técnicos dentales te hacen tu poste colado de la aleación más dura que puedas imaginarte. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿cómo te das cuenta, doctor? Bueno, ese poste que tú has cementado en la boca y lo has querido tallar y te termina hasta doliendo la mano, ya, eso es remanio. Que te has gastado 3 fresas, ya, eso es remanio. Es súper duro. ¿Me entiendes? Entonces, sin duda, tú tienes que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese tipo de aleación no debes utilizarlo para hacer postes. Porque ese poste obviamente va a ser una cuña y te va a terminar rompiendo la raíz. Y eso es lo que pasa mucho. Cuando no le decimos al técnico de qué aleación queremos que haga el poste. ¿De qué aleación la debes hacer? Sin duda, si quieres hacerla de metales plateados, deberías utilizar Verasov, ¿no? Cromoníquel, mucho más blando. Doctor, ¿cómo diferencio el Verasov del Remanium? No lo vas a poder diferenciar, son igualitos, los dos son plateados. ¿En qué momento lo vas a diferenciar? Cuando tú lo quieras fresar. Cuando tú lo freses, lo vas a sentir suavecito. En un toque lo vas a poder tallar. Ese material no te va a romper una raíz. O no te va a romper una raíz tan fácil como el Remanium, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero si tú quieres un metal que realmente te funcione mejor, ¿cuál vendría a ser? Este de acá, el NPG,
¿Qué significa NPG, doctor? No precious gold, oro no precioso. Es el orodent que nosotros utilizábamos antes para hacer esas coronas. Bueno, no usamos, ¿no? Sino que no deberías utilizar, que algunas personas engañaban a los pacientes, decían que era oro y no es oro, porque tiene cobre, ¿no? Y es amarillo, ¿no? Porque parecía oro, pero en realidad era cobre lo que tenía, entonces se corroía, se oxidaba. Para coronas no sirve el NPG, pero para postes sí. Doctor, pero si se corroe, al final me va a terminar oxidando todo el conducto, etcétera. Ahora yo te pregunto, ¿no? Si dentro del conducto yo le coloco el poste y el poste va dentro del conducto y encima yo le coloco una corona, encima le coloco una corona, ¿en qué momento el poste entra en contacto con la humedad de la boca? Nunca, ¿sí o no? Pero si mi corona estuviese desadaptada, ahí sí el poste se va a oxidar, ¿sí o no? Entonces no es culpa del poste, el poste no entra en contacto con la humedad, ¿sí? El poste está protegido por la corona. Entonces ahí está el problema. A veces no hacemos una buena corona o no, o se nos despega la corona y no tenemos control, etcétera. No hacemos controles. Entonces sin duda ahí es un problema. ¿Correcto? Pero si no quieres que te pase este tipo de problemas, entonces ¿qué vas a comprar? Compra este de acá. NPG más 2. ¿Correcto? El NPG más 2 en vez de cobre tiene oro y el oro se oxida menos. O bueno, el oro no se oxida. Entonces, sin duda, si tú me dijeras, doctor, ¿cuál es el mejor material para hacer postes? El NPG más 2, doctor. Eso es sin duda, el NPG más 2. Luego vendría el NPG, luego el Verasoft y nunca Remanio. Pero sin embargo, todos hacen postes de Remanio. Te lo ponen unas aleaciones súper duras y entonces ahí decimos, no, el doctor, el poste colado rompe la raíz. No rompe la raíz. Yo he visto cualquier cantidad de postes dorados que se terminan doblando antes de romper la raíz y son muy fáciles de remover también, ¿no? Entonces, sin duda, a veces elegimos mal el material porque no le damos las indicaciones al técnico. Entonces, eso es importante que tú lo consideres, ¿correcto? Lo consideres para poder realizar correctamente tu postecito, ¿sí? Tu postecito. ¿Está bien? Doctores, si tienen alguna pregunta, no se olviden de realizarlas, por favor, para que no haya ningún tipo de dudas, ¿sí? No haya ningún tipo de dudas al respecto. Y también esto de acá es importante, vamos a poner acá, ¿no? El férrule siempre debe existir, el férrule siempre debe existir, vamos a poner acá, ¿sí? Sea poste colado o sea poste prefabricado, siempre tiene que haber este efecto de férrule, que le llaman así, ¿no? Férrule, férula, capuchón, suncho, abrazadera, ¿sí? Que siempre tiene que existir, que es este collarín de diente que debe haber con la finalidad de generar mayor resistencia al poste. Entonces, cuando tenemos corona clínica cero, como es el caso superior de la derecha, pues la probabilidad de fractura o debilitamiento de la pieza dentaria es mayor. Entonces, si hay esta abrazadera, este collarín de dentina, que debe ser aproximadamente de 1 milímetro a 2 milímetros a lo largo de toda la periferia de la pieza dentaria, ¿sí? Entonces la resistencia a la fractura aumentará, prácticamente se duplicará, ¿correcto? Entonces, doctor, pero si yo tengo un remanente radicular y está el ras de la raíz, ¿cómo genero el efecto de férrule? Bueno, tengo que hacer un procedimiento que se llama recuperación de espacio biológico, que es cortar encía, cortar hueso y exponer parte de la raíz y de esa manera generar el férrule. O en todo caso, hacer una tracción ortodóntica o quirúrgica para exponer parte de la raíz y de esa manera generar el férrule. Pero es necesario que tú lo fabriques, ¿no? O que tú lo generes para poder aumentar la resistencia estructural de la pieza dentaria, ¿sí? Eso es importante considerar. ¿Qué conducto de suturas? Bueno, siempre el más largo y el más recto es importante. Tal vez en las molares, actualmente ya, como les mencionaba, ¿no? Como les mencionaba, por el riesgo de perforar, la raíz, no debes de llegar al tercio medio de la raíz. Doctor, pero si no llego al tercio medio, quiere decir que solo me voy a quedar en el tercio cervical de la raíz, y ahí es poquito. Sí, doctor, pero tú tienes la cámara pulpar, que es una configuración de caja, ¿correcto? Y ahí
generarás la mejor retención o la mayor retención. Entonces, en el caso de las molares, no necesitas que el poste sea tan largo para generar retención, porque ya de por sí la configuración de la cámara pulpar, que tiene esta configuración de caja, generará la retención. Entonces, si yo necesito colocar un poste colado, o necesito colocar un poste en realidad, pues de preferencia trate de obturar poco, con la finalidad de no llegar al tercio medio y evitar una perforación radicular. Eso es importante, un debilitamiento de la zona de la furca, ¿no? Eso es importante considerar. Entonces yo necesito un equipo básico, como ya hemos visto, ¿no? Una fresa piso, y también necesitaremos una fresa que se llama fresa conformadora. Estas fresas conformadoras tienen el mismo diámetro del poste, ¿sí? Y no tienen la parte activa en la punta. Por consiguiente, van a desgastar para permitir que el poste entre lo más ajustado posible. Entonces yo necesitaré el uso de estas fresas conformadoras, ¿correcto? Entonces, sin duda, hay bastantes sistemas que tú puedes utilizar acá en el Perú, que se utilizan de postes. A mí particularmente me gusta uno que se llama White Post de la FGM de Brasil, bastante interesante, me gusta bastante, son postes bastante bonitos, pero hay sin duda bastantes postes, como por ejemplo el FRC Post de Ivoclar, tienes el Relix, el de 3M, tienes el de la Angelus. Hay infinidad de postes que tú puedes utilizar sin duda, ¿no? También tienes estas alternativas de postes chinos que tal vez no sean, yo no considero que sean las mejores alternativas. Si bien es cierto, acá te las venden muy caro, porque si tú las compras por AliExpress o por eBay, te van a salir súper económicos en realidad ese tipo de postes, pero el problema es que no hay información científica de este tipo de marcas alternativas, que son medias chinitas, medias raras, ¿no? En realidad, la verdad es esa, ¿no? Entonces, tal vez no sean la mejor alternativa. Sin embargo, acá se usan mucho. Yo los veo que se compran este tipo de postes bastante. Pero, bueno, no sé, la verdad, no hay información al respecto. Pero de las otras marcas que te acabo de mencionar, sí hay información que podrías utilizar para decidir comprar este tipo de postes, ¿no? Entonces, tú tienes para hacer postes colados, por ejemplo, yo tengo diferentes técnicas que yo puedo utilizar para hacer postes colados, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La técnica del patrón de Dura-Line, ¿no? Sin duda, ¿no? Y tengo también las técnicas con silicona, que sin duda son más rápidas y más fáciles de realizar. Pero la mayoría nos han enseñado en la universidad la más difícil, ¿no? Que es con el Dura-Line. ¿Cómo es la secuencia? Pues la secuencia, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, tengo que preparar el férrule, se genera el férrule allí, este collarín de diente que debe de quedar para generar el apoyo del poste y este efecto que va a ayudar a darle mayor resistencia. Preparamos el palito, el vástago, ¿no? Medimos para ver todo lo que hemos desobturado, ¿no? Probamos el postecito, colocamos un poquito de vaselina para que no se pegue, hacemos el rebase, copiamos la parte interna del conducto y fabricamos el muñoncito, ¿sí o no? Y luego tallamos con la fresa, ¿no? Comenzamos a tallar para darle formita al poste, hasta que terminamos haciendo el muñoncito, ¿sí o no? Así, ¿no? Y después de 2 horas y media te quedaron burbujas o se te retuvo, ¿no? Y, o sea, demora mucho, es muy lento, ¿sí o no? El procedimiento. Es muy buena la técnica, pero sin duda la técnica es bastante lenta. Por consiguiente, yo la verdad no hago postes colados y tal vez no deberías hacerlo en este tema de la pandemia que nosotros estamos viviendo. Tal vez optimizar tu proceso sería mejor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una técnica que se llama, ¿no? La impresión con silicona. Pero en este caso yo voy a utilizar silicona de adición. ¿Está bien? Voy a utilizar silicona. Lo primero que vamos a hacer, en este caso, voy a ponerme guantes, ¿está bien? Para poder trabajar. ¿Sí? Recuerda, todas las siliconas se mezclan con guantes, ¿está bien? Se mezclan con guantes. Importante recordar eso. Se mezclan con guantes. Voy a ponerme guantes, ¿sí? Pero el guante tiene que ser libre de talco, ¿no? Para no ensuciarlo, ¿está bien? Entonces voy a bajar acá la cámara. Allí. Se logra ver. Voy a retroceder un poquito. Ahí.
Listo. Entonces yo acá tengo mi dientecito. Se logra ver, ¿no? Cualquier cosita me avisan. En este caso, yo voy a utilizar vaselina, ¿correcto? En este caso voy a utilizar vaselina, pero no en la boca del paciente. En la boca del paciente no voy a usar vaselina como medio de aislante, solo que acá lo voy a utilizar porque este diente es de plástico, entonces se puede pegar. Pero en la boca de tu paciente no voy a utilizar, no vas a utilizar vaselina, porque la vaselina no es hidrosoluble, ¿no? La vaselina no es hidrosoluble. ¿Sí? Importante recordar eso, ¿no? No sale del conducto y puede ser un contaminante en el momento de la cementación, ¿no? ¿Está bien? Yo voy a colocar glicerina. La glicerina sí es hidrosoluble, ¿correcto? En la boca de mi paciente. O en todo caso agua, nada más sería suficiente para poder aislar el conducto y evitar que se pegue. ¿Está bien? Colocar un poquito de vaselina. ¿Está bien? En este caso, nada más, ¿ah? En este caso. ¿Qué voy a hacer? Imaginemos que yo ya tengo mi microbrush, ¿no? Yo ya tengo mi microbrush acá, ¿está bien? Yo tengo mi microbrush y que ya apliqué adhesivo, ¿no? Ya lo utilicé, ¿correcto? Entonces ya está para desechar. No lo voy a botar, imaginemos que ya está, ¿no? No lo voy a botar, ¿y qué voy a hacer? Voy a cortar la cabecita. Esta partecita de acá la voy a sacar, ¿correcto? Esto de acá lo saco, ¿está bien? Voy a cortarlo acá. Espérate. Así, lo saqué, ¿ves? La cabecita, la partecita de arriba, la he sacado ya, que ya está usada. Y luego voy a romper acá el manguito. Mira, aquí rompí el manguito, ¿ves? Donde están las muesquitas, aquí lo rompí con el dedo. ¿Está bien? Entonces, mira, acá tengo mi palito de, de mi microbrush, ¿no? Reciclado. Y entonces, como vienen en diferentes colores los microbrush, cada uno viene con un diámetro diferente, inclusive de diferentes marcas, ¿no? Entonces yo voy a coleccionar todos estos palitos de acá. No los voy a botar porque me van a servir para la toma de impresión. Entonces mira qué pasa, ¿no? Yo voy a colocarlo dentro del conducto, ¿no? Voy a probar que llegue a la longitud. Ahí está llegando, ¿ves? Que llegue a la longitud. ¿Está bien? Entonces una vez que llegue a la longitud, ya lo tengo listo. Acá tengo mi palito. Esto lo desecho, esto no me sirve. Tengo mi palito y tengo mi dientecito, mi paciente. En este caso yo voy a utilizar silicona de adición, ¿correcto? Pero también lo puedes hacer con condensación, ¿no? Pero yo prefiero utilizar silicona de adición. Mira, voy a utilizar una silicona que se llama Isil, ¿sí? Una silicona que se llama Isil, ¿está bien? Recuerda, si no me ves grande, me pones pin en el video, ¿correcto? Esta silicona que se llama Isil. ¿Por qué yo lo utilizo? Porque es suficientemente buena la silicona y además, pues no es muy costosa, no es muy costosa. Estamos hablando que el kit de silicona de adición debe estar costando entre 200 y 250 soles. Más o menos como el kit grande de silicona de condensación, no es tan caro. Entonces es bastante, bastante importante, ¿correcto? Voy a colocar, viene con esta punta de automezcla y este que se llama aplicador intraoral. Este te sirve para colocarlo en el cuello del diente, ¿correcto? En el cuellito del diente. Pero en este caso yo lo voy a utilizar para ponerlo dentro del conducto, ¿ves? Para poder inyectarlo dentro del conducto radicular, ¿ves? Se mete. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo así. Dejo por acá mi diente. Esto lo pongo acá, en la punta de automezcla. Está, giro, se traba y ya está listo. Voy a sacar un poquito de silicona pesada. Las siliconas pesadas de adición, vienen en dos masas, ¿no? Una base y un catalizador. Mira, por ejemplo, esta de acá es de una marca que se llama Kettenbach. La silicona se llama, Panasil, ¿correcto? Panasil. Puedes utilizar también, es una marca bastante buena. La vende a Interdent, ¿no? Una marca bastante interesante. Pero yo voy a sacar poquito, ¿está bien? Voy a enseñarte la técnica muy rápido, muy fácil. Sacar acá. Sacar una masita, una pequeña cantidad. Este es el catalizador. Y vamos a sacar un poquito más. Y esto es la base. ¿Está bien? Esta es la base. Así. Dos masitas. ¿Está bien? Dos masitas.
Necesito una cubeta parcial, porque yo quiero que cuando tome impresión salgan los dientes de los costados, ¿correcto? Yo quiero que salgan los dientes de los costados. Por tal motivo, yo necesitaré una cubeta parcial para hacer la toma de impresión. En este caso, como es una maqueta, ¿no? No tengo pues los dientes de los costados, pero tú necesitas una cubeta parcial para la toma para que te salgan los dientes de los costados. Entonces vamos a hacer la técnica, mira. ¿Cuánto me voy a demorar en hacer la toma de impresión? ¿Cuánto te demoras tú con el Turalite? ¿Sí? Mira, vamos a ver acá. Yo voy a colocar, mira, viene con la puntita de automezcla. Yo estoy listo ya para la toma de impresión. Entonces voy a colocar mi puntita, comienzo a llenar. Comienzo a llenar, se llena todo, salgo, listo, saco, pongo mi palito dentro, pongo mi palito ahí dentro, listo, mezclo mi pesada, así, la voy a mezclar, ¿está bien? La voy a mezclar, correcto, la mezclo rápidamente y la voy a colocar en la cubeta. Bueno, en este caso es por las puras, ¿no? Pero tú sí lo colocarías en la cubeta, en la boca de tu paciente, ¿no? Y la voy a colocar acá, así, ¿no? Suficiente como para que me salga por lo menos cada uno de los dientes de los costados, ¿no? Y presionaré para realizar la toma de impresión. ¿Está bien? Para realizar la toma de impresión. ¿Cuánto me demoré? Mira, no ensucié mi platina, no ensucié nada, o sea, no me quité los guantes tampoco. Fue bastante rápido y bastante sencillo, ¿sí o no?, de realizar. ¿Cuántas horas te demoras cuando haces tu Duralite? Yo sé que tu Duralite te queda muy bonito, ¿sí o no? Te queda muy bonito, pero sin duda, esta podría ser una técnica mucho más fácil, ¿no? Y si tienes varios, doctor, y si tengo varios, haces lo mismo, pues tomas lo mismo, y con varios pincitos de estos de acá. Entonces ya sabes, el microbrush no lo botes, te va a servir, porque de esa manera adelgazas la resina, adelgazas la silicona, voy a subir la cámara, adelgazas la silicona y puedes realizar la toma de impresión, ¿sí o no? Sin duda, de una manera muy fácil, muy sencilla. Ahora solo lo único que tengo que hacer es esperar a que termine de polimerizar. Este dientecito es uno de los dientecitos que venden pareja Lecaros, son de las maquetas de Nissin, ¿no? Solo que yo ya lo tengo preparado, ¿correcto? Pero en este caso es una técnica muy rápida y muy sencilla. ¿Qué vas a obtener tú? Un modelo de yeso, ¿correcto? Pero como es adición, yo no lo vacío, ¿sí o no? Porque a veces te queda saliva, tienes que descontaminarlo y todo. Como es adición, se lo mando al técnico. Entonces, de repente yo tomo impresión un día sábado, ya el domingo me da pereza vaciarlo, ya llamo al técnico el lunes, señor técnico, venga a recoger, el técnico viene en la noche, lo vacía el martes y ahí obtiene el modelo. No pasa nada, porque la silicona por adición se conserva hasta de 7 a 14 días, así no tengo problemas. A diferencia de una silicona por condensación, que solo me va a durar 4 horas. Esa es una diferencia. Y entonces yo digo, no, pero doctor, las siliconas por adición son caras. Claro, hay algunas siliconas por adición que son caras, pero con estas siliconas alternativas, que son relativamente mucho más económicas, no son malas, ¿ah? Son que, bueno, esta es de la marca Spiden, no sé si tú la conocerás, ¿te acuerdas de los conos de gutapercha? Aquí está, ¿ves? La marca Spiden, la de los conitos de gutapercha, ¿sí? Bueno, hay conitos Mailleffer y hay conitos Spiden, ya, esta silicona es de la misma marca de los conitos de gutapercha. Y es una silicona mucho más económica y casi al precio de una silicona de condensación. Entonces, sin duda, es más rápido, tengo ventajas al utilizar una silicona de adición, como le dije, estabilidad dimensional de 7 a 14 días, te permite múltiples vaciados también, eso es otra ventaja. También tienes la otra ventaja de que es hidrófila, es decir, atrae el agua, esa es una ventaja porque tienes mayor nivel de detalle, a diferencia de las siliconas por condensación que liberan primero etanol y luego son hidrófugas, entonces ahí tienes sin duda algunos problemas que tú podrías considerar durante el proceso de la toma de impresión. Recuerda que si yo tengo una superficie hidrófuga, y yo vacío, si mi silicona es hidrófuga y yo vacío el modelo con yeso con agua,
¿Qué quiere decir? Que la misma silicona va a repeler el agua, ¿no?, del yeso, y por consiguiente el nivel de detalle va a ser menor. Pero si yo tengo una silicona que es hidrófila, ¿no?, y yo tengo yeso con agua, ¿qué quiere decir? Que lo va a atraer, entonces el nivel de detalle va a ser mayor. Sin duda, esto es importante que tú lo consideres. Entonces, tienes que ya cambiar y utilizar ya siliconas por adición. Sin duda, ahora con estas marcas alternativas, son bastante económicas y bastante fáciles para que tú las puedas utilizar, ¿no? Como un factor a tomar en cuenta, sin duda, ¿no? Entonces vamos a hacer, si ya me salió, aquí está, ¿no? Mira, vamos a acercarnos, a bajar acá, y entonces mira, el nivel de detalle es óptimo, pero no se ve muy bien acá, pero creo que es la cámara, estoy muy alejado, pero el nivel de detalle es óptimo, ¿no? Me copió todo el conducto y ahí se nota el palito, creo que las luces, ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Entonces mira, ¿no? Me copió todo el conducto radicular, ¿no? ¿Con cuánto me demoré? Más me he demorado a terminar que espere de polimerizar, ¿sí o no? Más me he demorado a terminar que espere de polimerizar que en el momento de hacer la técnica en sí. Súper fácil, súper sencillo, nada complicado, ¿no? Entonces, la verdad que yo ya no hago la técnica de Duralay hace años, ¿no? Sin duda, doctor, a mí me enseñaron lo mismo, pero con un clip. Ya, sí, eso ya no hago hace años tampoco, porque con el clip es un desastre, ¿no? Se mueve todo. Más fácil es con algo que tenga la forma del conducto. Las puntas del microbrush tienen esa forma cónica, entonces te va a permitir copiar el conducto radicular más fácil, ¿no? Sin duda, más importante considerar este tipo de procedimientos al momento de realizar la técnica, sobre todo ahora que tenemos que reducir, ¿no?, el tiempo de atención en el paciente. Entonces, podrías considerarlo. Ahora, doctor, si usted lo quiere hacer con condensación, está bien también, pero en lugar de utilizar estas puntas de automezcla, pues utilizará su jeringa de silicona, ¿no?, que también viene con esa puntita para que tú lo puedas aplicar. Va a ser lo mismo, solo que en este caso tú tendrías necesariamente que vaciarlo, porque tu técnico no va a llegar, ¿no? No va a llegar a tiempo a que lo pueda vaciar, ¿correcto? Entonces, sin duda, tú lo puedes considerar, ¿no? Un procedimiento bastante sencillo, bastante rápido, que sin duda podría ayudarte a realizar, a optimizar el proceso y sobre todo decirle al técnico cuál aleación tú quieres utilizar. Eso es importante, ¿no? Yo te aconsejo que sean aleaciones doradas, pero si no te gustan las doradas, entonces tienes la opción de utilizar Verasoft, porque de repente tú eres, no, doctor, que me da miedo que se oxide. Entonces ya, utiliza Verasoft, pero no utilices Remaño. Sin duda, la literatura te habla de que la mejor aleación para postes es el NPG más 2, ¿no? Podrías utilizar también NPG, por una opción más económica, pero eso ya dependerá de ti. Entonces yo te estoy dando opciones. Importante una cosa que tú tienes que recordar. Los postes colados, ¿no?, son importantes que tú los utilices, ¿no?, porque están muy satanizados. Hay una revisión sistemática justamente que habla de esto, justamente, porque la mayoría de nosotros creemos que los postes colados pues fracturan la raíz y rompen la raíz, ¿no? Y en esa revisión de literatura, que es un nivel de detalle, un nivel de investigación muy alto, es una revisión de artículos clínicos, te habla justamente de que no hay diferencia en relación a la fractura entre postes colados y prefabricados, que los dos se comportan igual clínicamente. Entonces, doctor, ¿en qué casos yo utilizaría un poste colado? Porque en la mayoría de casos yo puedo utilizar un prefabricado, sí, pero en casos extremos, en donde la pieza va a ser sobrecargada, es ideal que tú utilices un poste colado. ¿En qué situaciones clínicas? Coronas clínicas cero, por ejemplo, o en piezas de pilares únicos de PPR, por ejemplo, o en prótesis fijas muy extensas, los postes colados funcionarán muy bien. Entonces, sin duda, tal vez en esas situaciones debes de considerar realizarlos. Yo no creo que los postes colados deban de desaparecer. Eso es falso. Tú tienes que saber en qué momento tienes que utilizarlo. En situaciones clínicas en donde la pieza va a ser sometida a fuerzas exageradas, a sobrecargas, entonces los postes colados se comportan mejor. Correcto, los postes colados se comportan mejor. Pilares únicos de PPR, como te hablaba, por ejemplo, tengo un canino solo, ¿no? Un canino solo, y va a ser pilar de PPR, no tengo dientes ni atrás ni adelante, entonces ahí un colado funcionará mejor. Un poste, una prótesis fija extensa,
ahí funcionará un colado mejor. Un pilar de PPR a extremo libre, ahí un colado funcionará mejor. Una corona clínica 0, un colado funcionará mejor, pero con los parámetros que yo te estoy dando. No te extiendas demasiado si es una molar, porque la probabilidad de que perfores, debilites la zona de la furca es muy alta. Hazlo más corto, tal vez métete un poquito a los mesiales, podría ser, para generar antirrotación, podría ser más efectivo. Pero toma impresión con silicona, optimiza tu proceso, eso es más sencillo de realizar que estar haciéndolo con el patrón de Dura-Line. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿No? Bueno, el técnico lo va a vaciar, o tú lo vas a vaciar, y el técnico en ese modelo de yeso, en ese modelito de yeso que ha fabricado, pues ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que tú haces en boca. Va a hacer con su Dura-Line, lo va a copiar, va a tratar de copiar, va a hacer el muñoncito basado en la altura de los dientes de los costados, y eso lo va a colar. O sea, todo lo aparte que tú haces en la boca del paciente, él lo va a hacer sobre el modelo de yeso. ¿Me entiendes? De tal manera que vas a ahorrar todo ese tiempo clínico que te demoras en estar haciéndolo en la boca, ya que el técnico lo va a realizar exactamente igual sobre el modelo de yeso. ¿Sí? Entonces, sin duda, es una técnica que tú tienes que considerar, ¿no? El Dura-Line funciona y funciona bien. No te digo que no, pero es lento, ¿correcto? Es lento. Entonces, sin duda, tú tienes que considerar tal vez utilizarlo. Correcto, si es que te gusta hacer postes colados. Ahora, doctor, no, pero yo había leído que los postes colados no deben utilizarlos. Como ya te estoy explicando, en algunos casos, tal vez los errores que nosotros cometemos al elegir relación, al desobturar, ¿no? Al usar una técnica más compleja, harían complicado el utilizar un poste colado o hacer un poste colado. Pero si tú utilizas una técnica correcta, entonces no vas a tener problemas, va a ser bastante rápido, no vas a tener problemas de fracturas, y sin duda es una técnica válida que tú puedes utilizar. Hay 50.000 estudios clínicos que avalan el uso de los postes colados. ¿Eh? Entonces, sin duda, puedes utilizarlo con seguridad. Y lo más importante es lo que yo te voy a decir ahorita. Si tú te sientes cómodo con una técnica y tú dominas esa técnica, entonces úsala, ¿no? Que no te impongan algo que alguien te dice que tienes que hacer, ¿no? Si yo domino la técnica, si yo domino la técnica del poste colado, si yo domino la técnica, no sé, del Dura-Line, y lo hago rápido, entonces úsala, porque el dominio de la técnica sin duda será un factor muy importante para que tú puedas considerar utilizarlo. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante al momento de decidir, ¿no? La literatura, el dominio de la técnica, el conocer una aleación correcta, el conocer un técnico que te trabaje bien, también eso es importante también, ¿no? Y no el factor económico, no, que doctor, yo lo pego más rápido, porque todo lo hago en una sola cita. Bueno, eso yo no creo que sea tan importante, ¿no? Más bien tienes que considerar utilizar el mejor material para cada situación clínica, no debes estandarizar todos los protocolos, ¿no? Con un solo material, ¿no? Debes tratar de buscar la mejor técnica y el mejor material para cada situación. Doctor dice, ¿cuál es el material más adecuado para recubrimientos pulpares directos? Ah, ya, la pregunta de la doctora Janet. Claro, yo les decía que escriban por acá. ¿No? Bueno, ya si quieren, la doctora me está escribiendo por el chat del curso, ¿no? Está bien, la doctora Janet Calderón. Para recubrimientos pulpares directos, sería el material que se comporta de manera más ideal, es el biodentín, ¿no? El biodentín de Septodon, los estudios, de los materiales que tenemos acá, ¿no? Es el biodentín de Septodon. Ese es el material que se comporta mejor. ¿Por qué? Porque no es silicato tricálcico puro. El Teracal y el Cavity Liner, que tienen silicato tricálcico, pero son resinas en realidad, porque tienen parte resinosa, y esa parte resinosa es más tóxica para la pieza dentaria. Entonces funcionarán bien esos dos materiales para hacer recubrimientos pulpares indirectos, es decir, cuando la dentina está rosadita. Allí se aplican en espesores de 0,3 a 0,5 milímetros y se fotocuran 20 segundos. Y sobre eso tú puedes colocar un ionómero de vidrio o puedes colocar un adhesivo y se van a adherir. ¿Correcto? Pero el mejor material que la mayoría de estudios demuestra
bastante efectivo es el biodentín de Ceptodon para hacer recubrimientos pulpares directos. El MTA, como te había mencionado, tal vez no. ¿Por qué? Porque demora demasiado en endurecer, ¿no? Demora demasiado. Hoy vamos a hablar un poquito sobre postes de fibra de vidrio, ¿no? Y aquí hay cierta controversia, ¿no? Porque seguramente en tu universidad te habrán enseñado algún protocolo para poder cementar los postes, y seguramente que de un docente a otro has tenido dudas, ¿no? De cómo hacer la técnica. ¿Por qué? Porque un docente te dice coloca una cosa, el otro docente te dice coloca otra, y tú la verdad que no sabes muy bien cómo hacer el procedimiento. Mira, te explico, ¿no? Yo cuando estuve en la universidad, yo no soy tan mayor, pero cuando estuve en la universidad nunca tuve una clase de postes de fibra, nunca tuve, ¿no? Y eso que no soy tan mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época recién se estaban poniendo los postes de fibra de vidrio, ¿no? Y había muchas dudas, más que ahora, ¿no? Y sobre todo con el avance de los materiales también se vuelve todo más complejo y más difícil de realizar. Entonces, mira, vamos a ver acá. Este es acá cómo comienzan a desarrollarse los postes prefabricados en el mundo. Los primeros que salieron fueron los postes de acero, ¿sí? Hechos de acero inoxidable, de aleaciones de titanio, ¿no? Más o menos, en el año, a los fines de los años 80, inicios de los 90, salen los postes de fibra de carbono, que eran postes muy, muy buenos, pero se descontinuaron, pese a que tenían un modo de elasticidad muy similar al de la dentina, eran muy similares a la dentina en comportamientos físicos, pero se desecharon porque no eran estéticos, eran grises, ¿no? A mediados de los 90, mira, a mediados de los 90 nacen los postes cerámicos, ¿correcto? Que ahora mucho se están utilizando los de fibra, ¿no? De óxido de zinc, perdón, ¿de qué estoy hablando? De óxido de circonio o circonia, y los de cuarzo, ¿no? Esos surgen a mediados de los años 90, ¿correcto? Pero ahora te los venden como si fuera la última novedad, ¿no? Cuando son recontra antiguos. ¿Y qué pasa? Que a fines de los años 90, inicios del año 2000, surgen los postes de resina con fibras de vidrio. Ese es el verdadero nombre, los postes de resina con fibras de vidrio, ¿correcto? Y entonces, acá en el Perú, o sea, estamos hablando de inicios del año 2000, que se comienzan a comercializar, ¿no? Y llegan acá al Perú más o menos en el año 2000, 2005, por allí, 2005, se comienza ya a popularizar, ¿no? En la universidad ya comenzamos a utilizar bastante postes de fibra de vidrio. Y como que en el año 2010 ya todo el mundo hacía postes de fibra de vidrio, ¿no? Ya todo el mundo hacía postes de fibra de vidrio. Entonces estamos hablando que 2010 ya se ha popularizado bastante acá en el Perú, y entonces de 2010 a 2020 estamos hablando de 10 años, ¿no? O sea, eso es poco tiempo, ¿sí o no? Entonces hay muchas dudas de cómo realizar los protocolos para poder cementar un postecito de fibra de vidrio, ¿sí o no? Entonces, ahí sin duda teníamos problemas, ¿no? Algunos decían, bueno, vamos a aplicarle silano, ¿sí? Vamos a aplicarle adhesivo. ¿Qué adhesivo voy a utilizar para cementar? Al conducto tengo que aplicar ácido fosfórico. Entonces teníamos diferentes tipos de protocolos, algunos lavo el poste, limpio el poste, lo grabo el poste. Entonces teníamos diferentes cosas que nosotros le aplicábamos, o diferentes protocolos que nosotros teníamos para poder pegar un postecito de fibra de vidrio, poder adherir un postecito de fibra de vidrio. Entonces, sin duda, ahí el protocolo se vuelve un poquito difícil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un poste de fibra de vidrio. Y aquí está la respuesta, ¿no? Es un poste de resina o de composite con fibras de vidrio, con hilos de fibra de vidrio, ¿no? Entonces, vamos a verlo acá para poder tenerlo un poquito más claro el concepto, ¿ya?
Vamos a verlo acá. Voy a cerrar este slide y voy a abrir otra. Las resinas, el verdadero nombre de las resinas son resinas compuestas. Todavía nos queda 20 minutos, así que estamos en hora, ¿no? El verdadero nombre de las resinas se llaman resinas compuestas. Las resinas compuestas, o composite, ¿no? Se dividen en dos grupos: las resinas de consultorio, que nosotros lo utilizamos de manera directa sobre el paciente, y las resinas de laboratorio, que son las llamadas serómeros, ¿no? O los llamados serómeros. También esas son las resinas compuestas. Sí me gusta dividirlas a mí. Entonces, para hablar de resina compuesta, yo tengo que hablar de sustancias, y esto es importante que tú recuerdes. Mira, vamos a hablar de sustancias rápidamente, ya, porque tenemos 20 minutos. Entonces vamos a hablar así, tipos de sustancias. En la naturaleza hay dos tipos de sustancias: las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. ¿Qué son una sustancia orgánica? Las sustancias orgánicas son aquellas que tienen los constituyentes de los seres vivos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Correcto? Y las sustancias inorgánicas son aquellas que no tienen los constituyentes de los seres vivos. Por ejemplo, el ejemplo de sustancias orgánicas tenemos los polímeros. Los polímeros son cadenas de carbono, ¿no? La unión de los monómeros, como el BIGMA, el UDMA, el TEGMA, etc. Y las sustancias inorgánicas no tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, como los vidrios, los rellenos vítreos, las cerámicas y las porcelanas. Pero en la naturaleza, estas dos sustancias no se pueden unir entre sí. Una sustancia orgánica no es compatible con una sustancia inorgánica. Para ello necesitan un agente de unión o un agente de enlace para que se puedan unir. ¿Entiendes? Un agente de enlace es una molécula bifuncional que se une a una sustancia orgánica y otro extremo se une a una sustancia orgánica. De esa manera se pueden unir químicamente. ¿Está bien? Importante recordar. Ahora vamos a definir, doctor, qué es un vidrio, qué es una cerámica, qué es una porcelana. Vamos a definirlo. Esto es importantísimo que tú me puedas entender, porque si no, vamos a tener problemas, ¿correcto? ¿Qué es un vidrio? Bueno, te explico rápidamente. Un vidrio es una mezcla de metales oxidados, el cual son sometidos a altas temperaturas y es cristalizado, pero es de calidad baja. Por ejemplo, el vidrio de la ventana, el vidrio de la ventana es una mezcla de metales oxidados, pero la calidad es baja, por eso es barato. Ese es un vidrio. ¿Qué es una cerámica? Bueno, una cerámica es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero la calidad es media. Por ejemplo, las cerámicas de Chulucanas, esas cerámicas bonitas, blancas con negro que has visto, es la mezcla, la arcilla, ¿no? Esa arcilla es mezcla de metales oxidados, ¿correcto? O sea, ahí es importante que tú recuerdes. Ahora, ¿qué es una porcelana? Bueno, una porcelana es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero la calidad es alta, ¿correcto? Muy importante. O sea, doctor, pero entonces usted me está diciendo que vidrio o relleno vítreo, cerámica, porcelana o fase inorgánica para nosotros son sinónimos. Eso es importante que tú recuerdes, porque algunos técnicos dentales o algunas personas te van a decir: no, doctor, esto no es porcelana, esto es circonia. No he entendido muy bien. La circonia es un tipo de porcelana, ¿me entiendes? Las resinas compuestas también tienen porcelana o fase inorgánica dentro de su constitución. Por ejemplo, las resinas tienen óxido de sílice o sílica. Las resinas tienen óxido de circonia, óxido de circonio o circonia, también tienen, ¿me entiendes? Entonces eso es importante que tú recuerdes. Muchas resinas tienen circonia en su composición. Entonces, para nosotros, hablar de relleno vítreo, hablar de cerámica, porcelana, fase inorgánica, es igual, no te confundas, ¿correcto? Es la parte inorgánica de una sustancia. Por ejemplo, en este caso, de la resina compuesta. ¿Está bien? Entonces, si yo hablo de resina compuesta, se llama compuesta porque tiene diferentes fases, ¿no? Tiene diferentes partes. Una de las partes es la matriz, o también llamada parte orgánica, en donde están los polímeros que ya habíamos hablado, las cadenas de carbono, ¿no? Los que tienen los constituyentes de los seres vivos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por ejemplo, ¿no? Las resinas tienen estos, no son polímeros, son monómeros, ¿no? Que vendría a ser el BIGMA, el UDMA, el TEGMA, etcétera, ¿no? Ya tú conoces eso. Tiene la otra parte que se llaman rellenos vítreos, ¿no? Los rellenos vítreos, que es la fase inorgánica o parte inorgánica. Por ejemplo, la parte de cerámica, ¿no? La parte de porcelana, fluoruro de iterbio, el óxido de sílice. Pero acá hay algo importantísimo.
todas las resinas compuestas, tienen diferentes tipos de rellenos o de partes de porcelana o cerámica, pero hay un tipo de relleno, un tipo de cerámica que todas tienen. ¿Cuál es? El óxido de sílice o sílica. ¿Por qué es importante que todas las resinas tengan óxido de sílice o sílica? Es muy importante, ¿por qué? Porque el agente de unión, adivina cuál es el silano. El agente de unión, el que une la parte inorgánica, o sea, el relleno, con la matriz o parte orgánica, es el silano. Si no fuera silano, pero si no hubiera sílice, el silano no se puede unir, porque justamente el silano se une a la sílica, ¿correcto? Eso es importante recordar. Estas tres fases son las más importantes, las que yo quiero que prestes más atención. Pero también tiene otras cosas, ¿no? Como los fotoiniciadores, como la canforquinona, ibocerina, lucerinas, etcétera, los inhibidores de reacción y los pigmentos, por ejemplo, ¿no? Pero yo quiero que darle énfasis a estas tres partecitas de acá, a las tres partecitas de arriba, ¿correcto? Eso es importante recordar. ¿Está bien? Entonces, esto, lo que yo te voy a explicar ahorita, te va a servir tanto para el uso de resinas directas, ¿sí? Para cerómeros o para fibras de vidrio, porque el verdadero nombre de una fibra de vidrio ya sabemos cuál es, ¿no? Son hilos de fibra de vidrio, que vendría a ser el vidrio, la parte inorgánica, embebidos en resina, que vendría a ser la parte de la matriz o parte orgánica. O sea, los postes de fibra de vidrio entran en la clasificación de una resina compuesta, ¿correcto? Porque básicamente tiene los mismos constituyentes. ¿Está bien? Solo que está de forma de palito. Esa es la diferencia nada más. ¿Está bien? Entonces imaginemos, mira, esta es una resina o un poste de fibra de vidrio. Lo azulito va a ser el polímero, o sea, la resina, el polímero, o sea, la parte orgánica, ¿está bien? Lo naranjita va a ser el relleno o la parte inorgánica, específicamente la sílica, ¿correcto? Y como yo te dije, por ejemplo, en el caso del poste de fibra de vidrio, para que tenga forma de palito, ¿sí? Y se puede unir, porque la parte orgánica no se puede unir a la parte inorgánica, el fabricante tiene que haber silanizado los hilos de fibra de vidrio para que se puedan unir y tuvieran la forma de palito, ¿ves? Tienen la forma de palito. O sea, tiene que haber silanizado previamente los hilos de fibra de vidrio. Entonces le tiene que haber aplicado silano. Esos son básicamente los constituyentes de tu poste, ¿correcto? Y todo está unido, ya todo está polimerizado, ¿no? Todo polimerizado. Entonces, lo que se une, lo que le permite unirse la sílica o los hilos de fibra de vidrio al polímero es el silano, ¿correcto? Ahora la pregunta sería, ¿a qué se pega mi poste de fibra de vidrio? ¿A qué se pega mi poste de fibra de vidrio? ¿A qué se va a pegar? No se pega al diente. Se pega al cemento resinoso, ¿correcto? Y luego el cemento resinoso se pega al adhesivo y luego está el diente, ¿correcto? Pero el poste se pega al cemento, ¿está bien? Siempre va a haber un espacio. Ahora, ¿qué es el cemento resinoso? Bueno, el cemento resinoso es una resina compuesta, o sea, es igualito, solo que más fluidito para que pueda escurrir como si fuera una resina fluida. ¿Está bien? Entonces tiene los mismos constituyentes, tiene la matriz de la parte orgánica, tiene la parte inorgánica y esa parte inorgánica está cubierta por silano. ¿Está bien? Ahora la pregunta sería, muy importante, ¿no? La pregunta sería, ¿qué pasa si yo le pongo silano al poste? ¿Qué pasaría si yo le pongo silano al poste? Como yo te había dicho, el silano es una molécula que tiene la capacidad de poder unirse a la parte inorgánica, a la sílica, y el otro extremo se une a la parte orgánica, en este caso a los polímeros, ¿no? O a los monómeros, ¿está bien? Se une así. Pero en este caso, en el poste de fibra de vidrio, en tu postecito de fibra de vidrio, ya el fabricante ha silanizado previamente a los hilos de fibra, los ha silanizado. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico silano al poste? ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, pues, porque el silano no tiene con qué reaccionar, pues. ¿Y entonces qué va a pasar con el silano? Se va a evaporar, ¿no?
¿Y de qué me sirvió aplicar silano al poste? Pues lo más seguro es que no te sirva de nada, pues, ¿no? No te va a servir de nada. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo siempre, ¿no? Bueno, si tienes tiempo para perder, entonces ponle silano al poste, pues, ¿no? Total, ¿no? Pero que tenga un efecto positivo, ¿qué sería más importante? Bueno, sería más importante que tú le pongas adhesivo. ¿Por qué sería más importante que tú le pones adhesivo? Porque el adhesivo es una resina compuesta. Pero ¿cuál es la diferencia con el cemento resinoso? Que escurre más, tiene un mayor escurrimiento, ¿no? Impregna más, humecta más, se mete en todas las rendijitas del poste. A diferencia del cemento resinoso que es más denso. Entonces me conviene a mí más un adhesivo que un silano. Mira, todo, te digo así de frente, todos los estudios dicen lo siguiente. Silano solo no va bien. Adhesivo solo, perdón, adhesivo con silano va bien. Adhesivo solo va bien. Ahí tú sacas tu conclusión. ¿Cuál es lo importante? El adhesivo. Y si tú quieres ponerle silano, ya pues ponle silano. No, pero yo vi que sube los valores de adhesión si le pones silano, ponle, pero no puede faltar tu adhesivo. Pero yo te digo, el silano no es importante. Sin duda no lo es. Y eso tienes que recordarlo. Muy importante lo que yo te estoy diciendo. Correcto. Entonces a veces colocamos cosas dentro de los materiales que tal vez no sean tan importantes, ¿no? Porque no conocemos bien cuál es el fundamento. Yo quería hacerte este resumen muy importante para hablar de poste de fibra de vidrio, porque la mayoría de nosotros colocamos silano al poste, ¿no? Y entonces tal vez no sea la mejor opción. Pero doctor, o tal vez no sea tan importante. Pero todavía yo le escuché al doctor tal y no sé qué. Ya mira, eso se llama opinión de experto. ¿Sí? Eso se llama opinión de experto. La opinión de experto es una manera, es una referencia que tú tienes, ¿sí? Una referencia para decidir hacer algo. Pero tú tienes que ver, yo no te estoy diciendo que no le creas, tú tienes que ver que la opinión tiene que ser sustentada. ¿Está bien? La opinión tiene que ser sustentada. ¿Con qué? Con evidencia. La opinión dentro de la investigación científica tiene un nivel. ¿Cuál es el nivel? El nivel más bajo. O sea, está estudios in vitro en animales, opinión de expertos. Ese es nivel de evidencia bajo. La verdad, no estoy mintiendo. ¿Cuál tiene más altas? Estudios clínicos longitudinales, metaanálisis, revisiones sistemáticas. Eso tiene más relevancia. ¿Está bien? Entonces la opinión es buena, te hace leer, te hace investigar, correcto, pero que tú lo tengas que hacer porque una persona lo dijo, eso no está bien. ¿Sí? Eso no está bien. La opinión de una persona es una opinión. ¿Está bien? A mí, porque me va bien. No. ¿No? Entonces también tienes que ver en qué se basa para decir lo que está diciendo. ¿Me entiendes? Eso es importante. Entonces, tal vez las opiniones son buenas y ahora que nosotros estamos en el, o sea, tienes clases todos los días, ¿no? En el Facebook, en el Instagram, todo el mundo sale a hablar. Está bien, eso es bueno, porque te hace actualizarte y eso es bueno, ¿no? Pero, también tienes que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque muchas personas establecen protocolos en base a su experiencia y eso es bueno también, pero tiene que fundamentar, ¿sí? Tiene que fundamentarlo. Y acá yo te estoy explicando más o menos el por qué no no, no es mi opinión, ¿no? Esto no es mi opinión, yo no estoy opinando acá. Yo te estoy explicando cómo funciona el proceso de silanización de los postes, ¿correcto? ¿Sí? Yo te estoy explicando acá, no te estoy dando mi opinión. Y tú lo puedes encontrar en cualquier literatura científica de los procesos de silanización. ¿Sí? Lo vas a encontrar. Entonces, esto es importante que tú lo consideres. ¿Está bien? Que tú lo consideres. Muy bien, quedan 4 minutos para las 8. Voy a poner pausa para ver si es que tienen alguna pregunta. Están calladitos hoy día, qué raro me parece, ¿no? Están con sueño, creo. Hoy ya es tarde. No, si tienen alguna pregunta, por favor, doctores, la pueden realizar por acá. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Que quieran que les responda,
porque quedan 3 minutitos para terminar la sesión. No hay preguntas, doctores, están muy calladitos. Ya, bueno, si no se animan, me preguntan lo que desean por el WhatsApp. ¿Está bien? Lo último que les quería decir, yo les voy la próxima semana vamos a seguir hablando de postes, de protocolos de postes, vamos a seguir hablando, vamos a hacer el poste anatómico. Yo les envío los materiales que vamos a utilizar. Estas maquetitas son maquetitas de la marca Nissin, ¿sí? Los vende Pareja de Caros, prácticas para hacer endodoncia, yo los utilizo para hacer postes, ¿no? La cubeta que utilicé es la cubeta de Coltene, se llama President, es una cubeta rígida para impresiones de prótesis fija, ¿no? Esta es una cubeta que se llama President de Coltene, esta es una cubeta parcial, ¿no? Y el resto de materiales utilicé silicona pesada de la marca Panasil, para que la conozcas, de Kettenbach, ¿sí? Y esta de acá es Isil, ¿no? Isil de Spiden, ¿correcto? Silicona fluida. Después no utilicé nada más, ¿no? Todo bastante sencillo y bastante fácil de utilizar, ¿correcto? Entonces yo les envío la lista de materiales, si tienen alguna duda, conversamos por el grupo del WhatsApp, y como les digo, siempre participen, porque de esa manera uno se puede ir profundizando algunos temas que son bastante interesantes, sin duda, para que ustedes puedan ir perfeccionando sus protocolos. ¿Correcto? Vamos a ver si hay algo que ha escrito por acá. No, están todos correctos. ¿Listo? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, le doy pase a Marian. A Marian. ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Te dormiste, Marian? ¿Estás por ahí? Creo que ya no está Marian. Bueno, doctores, entonces creo que ya Marian se fue a su casa. Ya, el doctor Roberto dice que todo quedó claro. Muchas gracias, doctor. Y bueno, si ya no hay más preguntas, entonces nos quedaremos hasta acá. La próxima semana continuamos, ¿sí? Mismo horario, 6 p.m., no se preocupen, yo grabo la clase y se les estoy enviando en el transcurso de los días. ¿Está bien? Muy bien, doctores, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Seguimos con los cursos, ¿ah? No se preocupen, seguimos con los cursos. Un gran abrazo y nos vemos pronto, ya son 1 minuto para las 8. Listo, doctores, nos estamos viendo. Hasta luego, doctores, que les vaya muy bien.